para hablar del proceso electoral que se avecina, de las perspectivas de la reforma a la salud, de la sostenibilidad del sistema y la confianza entre los actores. Hoy los colombianos estamos a la espera, preocupados por el futuro del sistema de salud. En este panel vamos a entender cómo esa preocupación hará parte de las discusiones de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Por eso queremos invitar a esta conversación a Andrés Forero, representante a la Cámara, Eduard Sarmiento, también representante a la Cámara, la senadora Paloma Valencia y a María Camila Agudelo, directora de Asuntos Públicos de la ANDI, quien moderará este panel. Invitamos entonces a Andrés Forero, Eduard Sarmiento, Paloma Valencia, María Camila Agudelo. Bienvenidos. Doctora María Camila, tiene usted la palabra. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias a los panelistas por estar acá hoy y en esta hora de almuerzo. Yo quería que iniciáramos el panel, digamos, más que empezar hablando del sistema de salud, que es también lo que nos convoca acá, para que hablemos un poco del panorama político en general. Entonces quería iniciar con una pregunta para los tres, para ver cómo están viendo, digamos, todo el tema político. Vimos que se va a aprobar la reforma laboral mañana. También está el tema de la reforma pensional, para que hablemos ahorita un poco de eso, pero en general, ¿cómo están viendo todo el panorama político y también de cara a las elecciones que ya casi vienen? Empecemos por Andrés. María Camila, muy buenas tardes ya. Un saludo para ti, un saludo para la senadora Valencia, para Eduard, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bruce, muchas gracias por la invitación, a ti y a todo el equipo de la ANDI. Y pues, María Camila, la verdad es que más allá de esas preguntas que tú hacías, o mejor dicho, esas consideraciones a propósito de la reforma laboral, la reforma pensional, seguramente ahora vamos a hablar de la reforma de la salud, pues yo sí creo que hay una angustia muy grande en este momento de cómo se van a desarrollar las elecciones el próximo año. Tenemos en este momento a un senador de la República, miembro de la oposición, que se debate entre la vida y la muerte, y lamentablemente el presidente de la República no ha querido entender que se tiene que apaciguar, que no puede seguir tildando de fascistas, de nazis, de explotadores, de esclavistas a sus contradictores políticos. Nosotros, creo yo que lo tiene que entender el presidente de la República, somos contradictores en democracia y no enemigos a los que él pues, debe eliminar. Seguramente en este ejercicio de desescalar el lenguaje todos debemos contribuir, pero al que le cabe una mayor responsabilidad por el hecho de que él es, según la Constitución, un símbolo de unidad nacional, es precisamente al presidente de la República. Entonces, en ese sentido hay una gran preocupación, por lo menos desde los partidos de oposición. Aquí tenemos a Paloma, que es una de nuestras precandidatas, y necesitamos que a ella, como a todos los integrantes del Centro Democrático y a todos los integrantes del Congreso de la República, nos den garantías para poder hacer un ejercicio electoral libre y tranquilo en medio de estas circunstancias tan difíciles. Pero adicionalmente, lo que vemos es que el presidente está tensionando a un punto de quiebre a la institucionalidad colombiana. Lo que pasó con el tema del decretazo realmente es muy alarmante. Y adicionalmente nos está diciendo que eventualmente podría ir por una Asamblea Nacional Constituyente, nuevamente pasando por encima del Senado. Y como si eso no fuera suficiente, veíamos al ministro del Interior catalogando a el registrador nacional del Estado Civil de un simple operador logístico y el presidente, a mi juicio, con la acusación que le hizo al registrador ante su decisión razonable de esperar que sean los jueces los que diriman esta controversia, que supuestamente está incurriendo en el delito de sedición, abriendo la puerta eventualmente para desconocer los resultados del próximo 2026. Yo creo que estamos en una situación crítica de la democracia colombiana. Nos parece que debemos abrir un frente democrático multipartidista para enfrentar esta grave amenaza para nuestras instituciones y para nuestra libertad. Mencionas algo muy importante que es el tema de la unidad nacional y ahí le pregunto al representante Eduard Sarmiento cómo lograr esa unidad nacional y también si puedes contestar la pregunta. Bueno, muy buenos días o buenas tardes prácticamente ya, senadora, Andrés, María Camila. Este es un momento, digamos que es
tensionante, pero en unos círculos de la sociedad. Cuando ustedes van a los territorios, cuando van a ciertos sectores de la población, como que es un mundo distinto. Ya Gramsci hablaba de la comunidad política y de la comunidad real. Y yo creo que hay que saberlo diferenciar porque efectivamente el clima político se mide en esta comunidad política, pero las comunidades a veces no lo sienten. Fíjense que después del lamentable atentado contra Miguel Uribe, que yo creo que no puede haber un ser humano en este país que no lo condene y lo rechace categóricamente, al día siguiente había hordas de fans de unos concursantes de un programa de televisión peleándose a machete frente a las instalaciones del canal RCN. Este es un país que aún no logra dejar su cultura de violencia para resolver los conflictos. Y eso, pues, evidentemente se traslada también a la política. Quienes estamos en los sectores de izquierdas y progresistas hemos vivido como ningún otro sector de la política la persecución, la eliminación física de sus integrantes y no queremos que nadie sufra eso. Ni la oposición de hoy, ni la de mañana, ni cuando lo éramos nosotros. Cuando éramos nosotros lo denunciábamos constantemente. Yo, en medio de mis afinidades ideológicas y políticas con el gobierno actual, yo sí creo que hay que actuar para garantizar la seguridad y la integridad de todos los militantes, de todos los partidos, de todos los sectores políticos y pues con una especial atención en los precandidatos y precandidatas presidenciales. Sin embargo, yo creo que esta ola de opinión, sobre la presunción de que lo que sucede con Miguel es producto de la escalada del lenguaje, de la violencia en el lenguaje, es casi que adelantarse a juzgar lo que deben hacer los jueces y los entes de investigación, en especial la Fiscalía, sobre cuáles son los móviles de ese suceso. Porque finalmente hay que conocer la verdad, necesitamos la verdad sobre qué sucedió, quién es el determinante y demás. Pero yo sí quisiera que todos fuésemos bastante prudentes en la posible especulación sobre cuáles fueron los móviles del suceso. Sin embargo, sobre el clima político en la comunicación, yo sí creo también que hay que bajarle. O sea, yo en eso sí estoy de acuerdo porque indistintamente de cuál sea el momento, yo sí creo que llevamos por lo menos unos 2 o 3 años de escalada, pero también hay que revisarnos todos. Y por el otro lado, también hay que entender, y creo yo que eso sobre todo de camino a las elecciones, y es que bajar el tono en las formas no significa que no haya modelos de sociedad, modelos de visión de país que se van a confrontar y deben confrontarse. Y recuerdo, no sé si el primero que lo dijo fue Antanas Mockus, pero fue el primero que se lo escuché, que decía suave con las personas, duro con los argumentos. Y yo creo que eso tiene que ser, si se quiere, nuestro mantra. Poder discutir nuestros argumentos, poder discutir nuestras ideas sin la descalificación personal, sin el insulto, porque evidentemente quienes tenemos hoy un micrófono en las curules o en las instituciones, pues somos vistos y seguidos por decenas de miles de personas que evidentemente se sienten motivadas a actuar de la misma manera como nosotros actuemos. Yo sí creo que tenemos una responsabilidad máxima. Pero, insisto, sin eliminar la discusión, porque sería eliminar la política, sería eliminar efectivamente la discusión constante y el debate constante sobre los modelos de sociedad que tenemos. Tenemos un momento definitivamente difícil, pero la confrontación es la misma prácticamente de hace varios años. Yo creo que esa confrontación no ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy los sectores de izquierdas y progresistas han avanzado en espacios de representatividad, en el Congreso de la República, más o menos el 17% del Senado, el 15% de la Cámara. Antes eran 5 representantes y 5 senadores. Recuerden ustedes cuando era solo el Polo Democrático, pues la izquierda en el Congreso. Y pues evidentemente eso suma voces a la discusión política desde esa perspectiva, que es la mía. Entonces yo creo que eso también ha hecho pues, que evidentemente la confrontación vaya aumentándose mediáticamente, comunicativamente, pero insisto, sí necesitamos un compromiso sobre las formas que igual creo que no lo vamos a evadir. Muy importante lo que estás diciendo, cómo le bajamos al tono, pero también cómo aumentamos la discusión y fomentamos esos espacios para los consensos que necesita el país. Senadora Paloma.
María Camila, un saludo especial para ti y para todos, al doctor Bruce. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo también a Edward, Andrés. Lo primero que quiero decir es fuerza, Miguel. Fuerza, Miguel. Algunos me estaban preguntando cómo estábamos y yo les diría con todas las llantas pinchadas. Lo que le ha pasado a Miguel no puede simplemente pasar inadvertido y decir que es la misma violencia que hemos vivido siempre. Este es el primer político de mi generación que sufre un atentado y eso significa que nuestros hijos van a crecer como crecimos nosotros, con miedo a que los maten, a ver morir y a que asesinen a quienes pretenden dirigir este país. Este es un momento crucial para Colombia, porque nosotros no podemos repetir los errores del pasado, que fue normalizar la violencia, decir que la resiliencia de este país consistía en que veíamos caer los grandes hombres de la política y simplemente seguíamos como si nada hubiera pasado. Creo que este es un momento donde el país tiene que tomar definiciones y trazar de una buena vez una línea donde de un lado quedemos los demócratas y del otro se queden solos los violentos. El país no puede seguir diluyendo la línea entre la violencia y la democracia. No puede seguir diciendo que la violencia se justifica porque tiene causas sociales o por o los excesos violentos porque había derecho a la defensa. Yo creo que llega el momento donde el país entero tiene que entender que no podemos aceptar la violencia y sin distingos rechazarla. Porque es que de lo contrario vamos a seguir en lo que hemos venido, que es un recicle de violencias de un lado y de otro, en el que finalmente se nos ha ido yendo la historia de este país. Yo también diría que creo que es muy grave el tono que le ha puesto a este país el presidente Petro, porque el que no esté asustado por lo menos está muy cansado como colombiano. Uno se encuentra que el presidente Petro ha sido un fracaso en el manejo de todo lo ejecutivo. Usted mira los sectores económicos de este país y todos están en rojo. El crecimiento económico del sector privado detenido. Usted se encuentra con que ahora tenemos que importar el gas, con que no volvimos a hacer vivienda para los más pobres, no se hacen autopistas porque también son para los ricos, no se solucionan los problemas sociales de los colombianos que tanto les prometió. Uno se queda pensando, ¿dónde está pues la ayuda para los pobres? ¿Dónde está la política para la economía popular? Resulta que el proyecto del presidente era sacar leyes. Si nos hubiera dicho eso, pues lo habíamos dejado de senador. Eso se puede hacer desde el Congreso perfectamente. Ahora el presidente Petro dice que no lo dejan gobernar porque él no ha podido sacar unas leyes que quiere. O sea, el presidente realmente lo que quería hacer era congresista. Todo ese tiempo que estuvo allá ha podido sacar esos proyectos. Con un agravante y es que tenemos hoy una Colombia asustada. Cuando uno ve lo que le ha pasado a los sectores económicos que han confrontado a Petro, pues uno termina aterrado. Cuando uno ve lo que le pasa a cualquiera que se atreve a decirle que no, pues es tremendo, porque es que tiene unas ínfulas autoritarias que son terriblemente nocivas para los demócratas. Porque es que en la democracia hay límites, la democracia sabe que todo tiene que tener frenos, contrapesos, y al presidente le molesta que le digan que no. Entonces ha tratado de pasar por encima del Congreso, de los medios de comunicación, de las cortes. Pero tal vez lo más grave de todo es que me parece que no hace el reconocimiento en torno, no a la culpa, porque él no tiene la culpa de lo que le pasó a Miguel Uribe, pero sí tiene la responsabilidad. Porque cuando usted le dice a sus adversarios políticos que son los nietos de los esclavistas y de los gobiernos de asesinos, y que hay que borrarlos, y saca una bandera que dice libertad o muerte, pues usted está invitando a la violencia. Y muchas veces se lo dijimos así al presidente. Pero no solamente eso, yo quiero recordarle al presidente Petro que la obligación de la seguridad le corresponde a él.
Cuando él era congresista de oposición, cómo reclamaba seguridad y cómo exigía que lo cuidaran. Y durante los gobiernos anteriores nada le ha pasado y estuvo cuidado. Hay que ver, en cambio, el cuidado que le han dado a la oposición y lo que le ha venido pasando en términos de persecución, no solo a Miguel, a muchos dirigentes de oposición en todo el país. Yo sí creo que el clima político del país es tremendamente complicado y que los colombianos que creemos en la democracia estamos en un momento difícil, porque no podemos dejar que la ira nos gane, porque nosotros no podemos dejar que nos incendien este país, pero tampoco por buscar la tranquilidad podemos quedarnos callados, y al mismo tiempo no podemos pasar por encima de lo que le ha pasado a Miguel, como tampoco podemos renunciar a alzar nuestra voz para que este país reconduzca su camino. Creo que es un momento crucial donde yo lo he definido en 2 palabras. Los colombianos vamos a tener que permanecer unidos y firmes frente a lo que le viene a la democracia de Colombia. Ahora que mencionas el tema legislativo, yo quería continuar con una pregunta que nos hacemos todos acá en el auditorio, y es: ¿qué va a pasar con la reforma a la salud? ¿Cómo pudiéramos alcanzar un consenso o por lo menos un mediano acuerdo de lo que necesita el país en materia de salud? Empecemos contigo, Andrés. Pues María Camila, lamentablemente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha desperdiciado la oportunidad de buscar un consenso a propósito de la reforma a la salud. La primera reforma, hay que recordarla, la presenta la exministra Carolina Corcho. Ella, acuérdense ustedes, la mantuvo prácticamente en un hermetismo muy grande antes de presentarla, antes de radicarla, filtraban algunos borradores, decía ella que supuestamente lo había concertado con la comunidad, y finalmente eso nunca sucedió, la presentan y esa es una reforma que se termina archivando. Después, el ministro Jaramillo, que había heredado esa reforma, tuvo la oportunidad durante prácticamente 6 meses o un poco menos, 5 meses, 4 meses, junto con el ministro Cristo, de concertar con los distintos actores del sector. Y lamentablemente no lo hizo. Básicamente, el texto que se filtró una vez que se archivó la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado es el mismo que terminan radicando en septiembre del año 2024. Entonces, tristemente, el gobierno ha privilegiado sus posturas ideológicas por encima del bienestar de los pacientes. Y en ese sentido, el gobierno desperdició esa oportunidad. Y hoy por hoy, el proyecto que tiene la Comisión Séptima pues es un proyecto que no resuelve los problemas de salud que tiene nuestro país, sino que los agrava y crea otros nuevos. Entonces, creo yo que lamentablemente con este gobierno va a ser muy difícil que podamos sacar esa reforma que necesita el sistema de salud colombiano como cualquier otro sistema. Pero adicionalmente, y esto lo saben bien las personas que nos acompañan el día de hoy, que hacen parte de este sector, el gobierno en cierta manera terminó implementando de facto la reforma. Hoy por hoy, más de la mitad de la población colombiana, casi el 60%, está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Y esas intervenciones han terminado siendo remedios peores que la enfermedad que decían tratar de remediar. Y es que hemos visto cómo se han disparado las peticiones, quejas y reclamos, hemos visto cómo se han disparado las tutelas, cómo se ha agravado el tema de la cartera y hoy por hoy los actores viven en un régimen del terror. Ustedes saben que Nueva EPS es la EPS más grande del país. Está intervenida y controlada por parte del gobierno nacional desde abril del año pasado. Y no cuenta la Superintendencia Nacional de Salud con remisión de información financiera desde marzo del año pasado. Si eso estuviera pasando con una EPS que no estuviera controlada por parte del gobierno, imagínense el escándalo que estaría haciendo la superintendencia. Pero parece que al superintendente eso no le parece grave. ¿Y qué es lo que sucede? Porque decía que hoy por hoy además siento yo que los actores siguen o viven en un régimen del terror. Yo le mandé derechos de petición a distintas clínicas y hospitales a propósito de la cartera vencida de la nueva EPS. Y me la mandaban, se evidenciaba un crecimiento desbordado desde la intervención, pero me decían,
representante, usted no puede publicar esta información. Esta información es privada y no lo podía hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ellos? Porque tienen pavor. Tienen pavor al interventor de 9PS y tienen pavor al Superintendente Nacional de Salud. Entonces, no se pueden hacer públicas esas informaciones y cuando citamos al superintendente y cuando citamos al interventor de 9PS al Congreso de la República, sacan cualquier clase de excusa y buscan cualquier clase de artimaña para finalmente no darle la cara al país. Entonces, el gobierno desperdició la oportunidad de hacer una reforma a la salud que realmente convocara a todos los sectores, a los pacientes, por ejemplo, los ha dejado de lado. El gobierno prefiere un sistema que sea un poco más público en su concepto, pero que tenga una peor prestación y considera que ese es un sacrificio que está dispuesto a pagar. Incluso pasando, ustedes vieron lo que pasó con Famisanar. Una persona que hace parte del alto gobierno lamentablemente falleció esperando medicamentos y sale la exministra a decir que supuestamente eso es culpa de la EPS cuando Famisanar está intervenida desde septiembre del año 2023. Entonces, lo que vemos con tristeza y con preocupación es que el gobierno terminó implementando de facto la reforma y quienes han pagado las consecuencias son todos los colombianos, en particular los más vulnerables, aquellos que tienen enfermedades de alto costo o los que tienen menores recursos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y yo creo, como decía Paloma, a propósito ahora de otro tema, que tenemos que empezar a pensar, yo sé que ya lo hicieron, Bruce, en este panel tan interesante que tuvieron con expertos antes de que nosotros participáramos, es empezar a pensar cómo vamos a poder rescatar el sistema de salud una vez que se acabe la horrible noche. Eduardo, ahora tú como representante más cercano del gobierno en este panel, cuéntanos un poco tu perspectiva, digamos, de la reforma a la salud y también quería hacerte una pregunta puntual y es el tema de prevención. Esta reforma se ha enfocado mucho en el tema de prevención, pero digamos que el país tiene un tema muy complejo en enfermedades huérfanas, en enfermedades, digamos, con otra complejidad que no se manejan solo con el tema de prevención. Entonces, si puedes de pronto también hacer una acotación en este punto. Bien. Primero, yo creo que hay que buscar, digamos, ejemplos cercanos. Indistintamente de por qué, para mí es porque la presión de la consulta popular logra que en el Senado se reviva la reforma laboral. Fíjense que se termina demostrando que es posible sentarse a construir una reforma. Donde yo creo que Andrés no me deja mentir, ahí hubo victorias de todos los sectores. Claramente las grandes banderas nuestras efectivamente se lograron y en ese sentido se puede, o sea, hay que discutir, que es el primer asunto. No podemos, los proyectos de ley, que incluso sea el que sea, desde el más pequeño hasta el más grande, hay que discutirlos. Y bueno, y hablarán las mayorías, en este caso del Senado, pero el asunto es que hay que sentarse a discutirlo. Uno. Dos, el Senado de la República o el Congreso, de hecho, en su conjunto, puede servir de vehículo para hacer la conversación que falte con sociedad civil, con gremios, con sectores, porque finalmente para eso estamos también. Es decir, a nosotros se nos entrega un proyecto de ley, una reforma, y el Congreso, no entiendo por qué nos encerramos en la discusión de si el ministro habló o no habló con alguien, cuando nosotros los congresistas estamos llamados también a generar esa conversación. Y que esa conversación pues genere garantías para todos. Ahora, sobre el sistema, es que efectivamente yo creo que ustedes lo van a comprender muy fácilmente. A nosotros nos vendieron la idea de que las EPS iban a poder administrar el riesgo en salud y el riesgo financiero. Y pues 30 años después, de las 130 EPS, más de 130 EPS que se han creado, quedan menos de 30. O sea, ¿cómo podemos decir que ese modelo y esa figura iba a administrar el riesgo financiero, cuanto menos, sin hablar del riesgo en salud, cuando ni siquiera pudieron administrarse a sí mismas? Por cómo se construyó el modelo. Hay mucho que hablar ahí sobre cómo se construía el sistema de financiación, toda esa experiencia negativa del FOSIGA, ¿cierto? O sea, hemos tenido un sistema que se ha intentado resucitar y se intenta resucitar y aún hoy se quiere mantener vivo. Yo creo que ninguno de ustedes va a querer mantener una empresa viva durante 30 años cuando durante los 30 años les ha mostrado que es ineficiente y que da pérdidas. Nadie lo va a querer mantener vivo y así toca con este sistema. Ahora, pongámonos de acuerdo sobre cómo solucionamos de fondo, no intentando revivir un sistema que ha demostrado no garantizar el derecho
y no administrar el riesgo financiero del Estado para poder mantener vivo el sistema. Esa es una discusión que hay que dar. ¿Y cómo también puede entrar el sector privado? Es que el modelo de atención sigue siendo y seguirá siendo mixto. Claro, por ejemplo, mi departamento, 116 municipios, de los cuales 102 dependen exclusivamente de la red pública de salud. Y realmente tenemos 3 municipios donde la red privada es capaz de sostener buena parte o una mayoría de las atenciones de los servicios en salud. Eso quiere decir que hay un campo abierto que nadie ha dicho que no, pero evidentemente el mercado dice que la inversión en centros privados, centros de atención, centros diagnósticos se va a concentrar en los centros demográficos, ¿cierto? Y la ecuación funciona de esa manera. Sin embargo, ahí hay una oportunidad gigante de inversión privada y tiene que lograrse. Hay un campo gigante en la investigación y la producción de medicamentos acá. Acá lo que se ha hablado es que, claro, hay que generar la posibilidad de que el Estado tenga la producción de medicamentos, pero el sector privado también puede, también hay cómo. Y generemos acuerdos sobre cómo el sector privado puede también participar de la investigación y producción de medicamentos, por ejemplo, para no depender del mercado internacional como estamos dependiendo en buena medida hoy. Entonces, digamos que hay varios lugares de acción y de posibilidades de acuerdo que yo creo que nos hemos negado a ver por quedarnos en la discusión de si el ministro habló o no habló con un sector, cuando el Congreso puede empezar a abrir estas discusiones. Puede que desde su perspectiva yo esté equivocado, pero demos la discusión. Y en los argumentos iremos viendo cómo es la cosa, pero si no damos la discusión es muy, muy difícil. Nos cerramos a negar, miren lo que pasó con la laboral, nos cerramos a no discutir, y fíjense que después en la comisión cuarta terminó demostrándose que se podía discutir indistintamente los resultados. Yo siento algunas pérdidas, pero también siento algunas ganancias ahí en esa reforma. Sobre el modelo preventivo y predictivo de salud. Este es un país que, miren, yo siempre oí este ejemplo, lo daba incluso en campaña, porque conocí en campaña cuando quería elegirme congresista. Conocí un señor en mesitas del colegio Cundinamarca, un señor invidente. Y el señor era invidente por glaucoma. Y resulta que él venía con una predisposición para el glaucoma, que era un diagnóstico de diabetes. A ese señor, habiendo sido diagnosticado por diabetes, nunca le hicieron un tamizaje visual, nunca le hicieron un examen preventivo de la visión. También hay que hacerse lo de los riñones, pues no sé si ustedes saben, cuando uno tiene diabetes es absolutamente predispuesto a una insuficiencia renal, al pie diabético y al glaucoma. Son 3 asuntos, 3 posibilidades que puede desarrollar el diagnosticado por diabetes. Nadie, en este sistema nadie lo hizo. Y ahora vamos a la generalidad. Se acotaron las campañas preventivas en este país. Antes, cuando pequeñitos nos hacían en los colegios, y en los colegios públicos y en los privados, exámenes visuales, tamizajes visuales, revisión incluso de la salud dental, la detección de caries prematura. Es decir, había una posibilidad de verdad, hace muchos años, de prevenir y predecir las enfermedades, incluso algunas que terminan desarrollando problemas más graves. Entonces tenemos tenemos ese sistema que niega la prevención, porque realmente no pasa nada. Miren, yo fui concejal y haciendo el control político a la promoción y prevención en salud del municipio, pues me da cuenta que el municipio se imagina que ejecuta el recurso, pero realmente lo terminaba haciendo la EPS con campañas de afiches y mímicas, pero no hace un proceso de verdad de prevención y de predicción de las posibles enfermedades que tiene la gente. No se generan modelos de acuerdo al perfil epidemiológico de cada territorio, de cada población, de cada comunidad. Estamos muy lejos de los países desarrollados en eso. ¿Y qué tienen entonces los países desarrollados? Invierten más en eso que en la cura. Y ahí yo, digamos que puedo acudir a una frase bastante coloquial, y es que definitivamente sí es mejor prevenir que curar. Pero eso llevado al modelo de salud definitivamente significa inversión, significa principal atención, ¿cierto? Prioridad en la inversión en la prevención. Y eso está demostrado en el mundo. O sea, hay documentos científicos, están las experiencias de los países desarrollados en sistemas de salud, donde la prevención incluso termina siendo más económica en términos de inversión pública. Y eso también lo tiene esta propuesta de reforma a la salud. Luego, también hay que hacer un apartado, yo creo, sobre enfermedades huérfanas, ¿cierto?
porque efectivamente ahí hay unas predisposiciones genéticas que no dependen de si preveniste o no preveniste, porque hay personas que inevitablemente por su predicción, por su perfil genético va a terminar desarrollando algunas dolencias que efectivamente toca prevenir y sobre todo garantizar que va a ser atendida. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en la importancia de la prevención en el sistema de salud, pero no podemos dejar de lado la atención fragmentada que estamos teniendo y las enfermedades crónicas que han aumentado el 12%, donde el 12%, perdón, de los colombianos sufren este tipo de enfermedades. Senadora Paloma, ¿qué opinas de la reforma a la salud? Los debates son buenos, pero si uno está dispuesto a perderlos. Porque lo que pasa con el gobierno es que ellos dicen, es que nosotros queremos esto, pero es que eso no funciona, no de malas. Entonces, esa ha sido la negociación con este gobierno en todos los sectores. Porque aquí ya tenemos una experiencia, querido representante, y es que el gobierno intervino 9 EPS y las lleva manejando. Entonces, ellos decían, las EPS privadas son unas bandidas. No pagan a tiempo a los hospitales y a las clínicas. 2, nos cobran la salud más cara de lo que debía ser. 3, prestan pésimo servicio. Entonces ellos cogieron las EPS. Entonces debía pasar todo lo contrario. Usted debía encontrarse que las EPS intervenidas por el gobierno son capaces de prestar la salud que nos acaba de describir el representante. Y resulta que es todo lo contrario. 25% más de quejas. Eso sin contar pues lo que está pasando en la nueva EPS, que es el colapso de todo. Pero no solamente son las quejas, es que la deuda de las EPS intervenidas se ha agravado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Les voy a dar unas cifras. 60 días sufrió la deuda 227%. Es decir, no pagan lo que les están prestando a ellos. Pero ustedes dirán, bueno, porque se gastaron la plata pagando lo viejo. Tampoco. La deuda de más de 360 días ha crecido en más de 180%. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que hay que ver que la gente está muchísimo mejor atendida. No le están pagando a las clínicas y a los hospitales. Como les dije, las tutelas y las quejas han subido en 25%. Llegamos al 1.000.000 de quejas, una cifra que no había tenido este país. Pero entonces no solamente eso, miremos lo que ha pasado con el patrimonio de las EPS. Porque entonces uno dice, bueno, pero es que ahora sí están cuidando la platica. Resulta que el patrimonio de las EPS intervenidas cayó en 540%. Es decir, el gobierno se gastó la plata de los patrimonios, se gastó la plata de la UPC, no le pagó a las clínicas, no le pagó a los hospitales, debe 17 billones de pesos y además no atiende a los colombianos. Entonces, ¿cuál es el modelo de salud que nos proponen? Porque es que yo sí creo que esto tiene que ser con argumentos. Uno podía creer todo lo que quisiera. Bueno, está muy bien, porque yo sí creo que esto no es un problema de izquierda y de derecha. Esto es un problema de una izquierda radical que ha venido gobernando, porque ¿cómo que no han gobernado? ¿No fue Petro alcalde de Bogotá? ¿No han tenido control de muchas grandes ciudades, entre otras Cali? Y entonces dicen que es la primera vez que tenemos gobiernos de izquierda. No es la primera vez. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, nosotros venimos con gobiernos, lo único que no ha habido es gobiernos conservadores, si usted quisiera verlo así. Gobiernos conservadores está el del presidente Pastrana y el del presidente Belisario Betancur en los últimos 20 años. Entonces, yo os invito a que esto no sea un tema de izquierda ni derecha. Esto es un tema de qué funciona y qué no. La realidad es que el gobierno también hizo un experimento, que fue el sistema de salud que le propuso a los maestros. Un fracaso que además ha costado, pero como 10 veces más de lo que costaba. Entonces yo creo que los argumentos están. Y entonces nos dicen, no, es que el gobierno ahora quiere hacer medicamentos. Perdón, el 80% del POS colombiano lo cubren medicamentos colombianos. Y un gobierno que no puede con la seguridad, que va a estar haciendo medicamentos. Zapatero a tus zapatos. Hagan las cosas que les toca hacer. Hagan las cosas que les toca hacer. Yo con mucha ansiedad le digo, representante, yo no entiendo que nos digan que no pueden hacer autopistas porque son para los ricos. Bueno, me parece una infamia con este país, pero tampoco han hecho las vías terciarias. Allí está el proyecto de Caminos para la Paz, un fracaso rotundo, que no hicieron nada.
Entonces tampoco les gusta eso. Entonces después uno va y mira, vivienda, y acabaron con Mi Casa Ya, y los colombianos de ingresos medios y bajos que querían vivienda tampoco tienen vivienda. Y entonces uno se pregunta, yo todos los días me hago esta pregunta, ¿para qué quería Gustavo Petro ser presidente? ¿Qué fue el legado que le va a dejar Gustavo Petro a este país? Porque no fue en vivienda, no fue en energía, no fue en salud, no fue en educación. Y entonces nos dice, no, son 3 reformas sociales y una constituyente. Resulta que lo que tenemos es un presidente con ínfulas de poeta. A él le gusta es escribir cosas y decirnos qué es lo que quiere hacer en el futuro. Creo que al presidente hay que exigirle resultados, porque uno no es presidente para escribir normas. Uno es presidente para administrar los recursos de los colombianos. Este presidente, querido representante, ha recibido unos presupuestos que son los más altos de la historia de Colombia, 20% por encima del presidente Duque. Hizo una reforma tributaria que le sacó a los colombianos 17 billones de pesos de los bolsillos. Y uno se pregunta, ¿en qué lo invirtieron? ¿Dónde están las obras de Gustavo Petro? ¿Dónde las mejoras? ¿En qué sector? Porque es que a uno no le pueden decir que el tema es un tema ideológico y bonito, de escribir bonitas cosas sobre lo que debe ser la salud en un papel. Esto es de resultados, y los resultados en materia de salud muestran que la administración de Gustavo Petro ha sido nefasta. Destruyó las EPS que intervino, destruyó el sistema del magisterio que era malo y quedó peor. Y la realidad de las cosas es que nos proponen un montón de poesía en proyectos de ley que están muchísimo mejor si el gobierno, si el Congreso los saca y los hunde, como estaría muchísimo mejor este país sin esa reforma laboral que le va a costar el empleo a los jóvenes, que le va a costar la vida a muchísimas microempresas. No porque uno escriba en un papel las cosas pasan. La diferencia entre un presidente y un congresista es que los presidentes tienen que producir resultados. Y en el caso de salud, los resultados de Gustavo Petro son nefastos. Destruyó el sistema de salud, destruyó las EPS que intervino, destruyó el sistema del magisterio, y encima de todo quiere que nos sintamos felices porque escribe un montón de cosas en un papel. Yo sí creo que el debate es bueno, pero el debate tiene que tener en cuenta las evidencias, y todas hablan de que nada de lo que ellos han propuesto funciona y que lo hacen muchísimo mejor las EPS privadas y mixtas que teníamos en nuestro sistema. Y lo digo con todo respeto porque yo sé que para usted, representante, es duro venir a escenarios donde no todo el mundo se siente contento con lo que usted hace, y lo felicito porque es valiente. Otros se bajan de venir. Bueno, y lo que mencionabas al inicio de la crisis financiera, que se traduce también en una crisis de confianza, lo mostraba también Bruce ayer en la presentación, y tiene un poco que ver, Andrés, con lo que mencionabas ahora. Yo quería preguntarte, ante este panorama que estamos viviendo y la discusión que estamos teniendo acá, ¿cómo darle vocación de permanencia a todos los actores del sistema que llevan 30 años construyendo el sistema de salud? Pues María Camila, obviamente este es un momento muy crítico para el sector salud en Colombia. Creo yo que era el doctor Andrés Vecino, yo no pude ver la intervención de Bruce el día de ayer, pero creo que era Andrés Vecino que mostraba cómo se ha desplomado la inversión en el sector salud en los últimos años. Realmente ese es uno de los más grandes daños que ha causado este gobierno, y es la incertidumbre que ha generado, y obviamente pues con eso pues se frenan inversiones. Ustedes saben, por ejemplo, Bolívar le apostó a hacer una EPS y prácticamente duró lo que duró este gobierno. Entonces, ese es un tema muy complejo, y yo creo que no se va a poder resolver en la medida en que no se vea en el horizonte cercano la posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Una vez que eso suceda, yo creo que sí hay posibilidad de generar unos compromisos, sea el gobierno que sea, pero pues que no sea una continuación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y ahí en ese caso yo creo que sí habría posibilidad de generar unos compromisos hacia adelante, de tal manera de volver a darle credibilidad, darle confianza a este sector que ha sido tan golpeado. Pero yo
aprovecho, María Camila, un poco para cuestionar algunas de las cosas que ha dicho Edward. Sobre todo a propósito del tema de ese modelo preventivo, predictivo y resolutivo del que tanto habla el gobierno nacional y que tanto cacarea, pero que tampoco resultados ha dado. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, Edward, yo he hecho esta denuncia y que me parece que no se ven los resultados por ningún lado. El gobierno nacional entre agosto del año 2022 y diciembre del año 2024 le asignó 1.6 billones de pesos a los entes territoriales, en particular a los hospitales públicos, supuestamente para estos equipos básicos en salud. ¿Cuáles son los resultados? No se están viendo en materia de salud. Dijo el señor presidente de la República en uno de esos extensos consejos de ministros que supuestamente habían frenado el problema de la fiebre amarilla en el país, en particular en el departamento del Tolima. Y a las 2 semanas prácticamente declararon una emergencia sanitaria, porque es que realmente no se sabe qué están haciendo. Entonces, de ese 1.6 billones de pesos, yo le pregunté al ministerio que me dijera en qué se lo habían gastado los hospitales públicos. Y me respondió que solamente tenía información de 317.000 millones de pesos. Es decir, 1.3 billones de pesos más o menos no sabe el propio gobierno nacional en qué se fueron. Y lamentablemente lo que uno tiende a ver es que se lo están gastando en politiquería. Y eso es lo que a uno le da tristeza. Porque sí, si a mí me dicen, oiga, ¿usted quiere que haya un poco más de inversión en prevención y promoción? Sí, que haya, pero no con los recursos de los pacientes que hoy requieren atención. Y tristemente eso es lo que está haciendo el gobierno nacional. Y como si eso fuera poco, han desbordado el ministerio con gastos burocráticos. Yo denunciaba también cómo entre el año 2022 y el año 2024 las OPS, las órdenes de prestación de servicio, crecieron un 68% y su costo pasó de 33.000 a 96.000 millones de pesos, cuando tenemos a pacientes que están rogando que les den medicamentos. Entonces, aquí no tenemos que hacer futurología para saber cómo va a terminar el país si se termina aprobando la reforma a la salud. Tenemos, como decía la senadora Valencia, y no lo decimos nosotros, lo decía el propio ministro Jaramillo, el piloto de la reforma, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, que ha sido un completo desastre. FECODE, que históricamente ha sido tan cercano en términos ideológicos al presidente, ustedes han visto que ha tenido que salir a pronunciarse en contra por ese fracaso. Entonces el gobierno, en lugar de corregir ese mal piloto para 800.000 personas que no supieron manejar, lo quiere extender ahora para 50 millones de colombianos. Pero les decía, no hay necesidad de hacer futurología, ya lo estamos padeciendo los colombianos en el caso de las EPS intervenidas. Entonces, yo lo que siento, vuelvo a insistir, María Camila, es que tenemos desde ya que empezar a buscar acuerdos entre los distintos actores para que una vez que salga el gobierno podamos presentar un proyecto de reforma. Seguramente no va a ser el mismo sistema que teníamos antes y lamentablemente pues eso lo van a tener que padecer los colombianos, pero sí tenemos que ver cómo lo reconstruimos y cómo seguimos mitigando y conteniendo los daños. Y una cosa, aprovechando que aquí hay distintos actores, es que traten de operar de manera coordinada. Yo creo que muchos pensaron que iban a ir solamente por las EPS, ¿no? Después fueron por los gestores farmacéuticos, después van a ir por las clínicas, después van a ir por las farmacéuticas. Entonces yo sí les pido a las personas que están acá que entiendan que tenemos que actuar de manera coordinada para que este gobierno no siga destruyendo lo que tanto le había costado al país y que se demoró 30 años en construir. Bueno, ya para ir cerrando, le hago una pregunta a Edward que no podemos terminar este panel sin hacerla y es, vemos que hay un aumento en el gasto de bolsillo de los colombianos, como lo dijo también el representante Andrés Forero, hay un aumento en las PQRs. Digamos que también hay un aumento, lo mostraba ayer Bruce, en los planes privados de salud. ¿Cómo hacemos para proteger a las personas más vulnerables, que digamos que son las que se están viendo más afectadas con esta crisis que tenemos en el sistema? Es que si nosotros vamos a seguir atendiendo crisis y no resolviendo problemas estructurales va a ser muy difícil. Nuestra lectura es que necesitamos un cambio estructural del sistema de salud para la urgencia y para el futuro. Y en ese sentido, pues necesitamos ponernos de acuerdo con un nuevo sistema de salud. Fíjense
una discusión que yo creo que hasta probablemente eso lo compartimos con Andrés, no recuerdo si votamos igual, la discusión, por ejemplo, sobre el nombramiento de los gerentes de los hospitales. Hoy es prácticamente a dedo de los gobernadores y eso pues ustedes saben las transacciones que puede haber ahí en términos por lo menos políticos. Y eso significa que entonces las personas que llegan a gerenciar no son personas idóneas ni en lo administrativo ni en lo científico. Y ahí nos hemos dado una pelea que perdimos con los sectores más tradicionales de la politiquería sobre hacer un modelo distinto de selección de gerentes. Y eso me sirve para responder dos cosas. Uno, quienes hoy siguen teniendo a cargo las emergencias de los más vulnerables son el sistema público de atención en salud, las redes hospitalarias públicas. Y estas vienen en detrimento desde hace bastante tiempo, Puede que uno esté en contra y no crea en el gobierno Petro, en sus ministros, pero quien diga hoy que nosotros que no recibimos un sistema de salud moribundo, una red hospitalaria absolutamente caída, precaria, cientos de puestos de salud cerrados, cientos de hospitales con problemas financieros por falta de pago de las EPS. Es que esos son números que no se pueden debatir, no existen. Solo en Cundinamarca era casi 1 billón de pesos en 2022 que le debían a la red hospitalaria. ¿Qué red, qué entidad soporta semejante cartera? Es muy difícil. Y el sistema de glosas, que menos mal ha cambiado un poco, pero el sistema de glosas hace eternos los pagos para las entidades públicas. Y por ahí pasó la contratación de los equipos básicos de salud al territorio. Y entonces donde hay gerentes idóneos ha funcionado. Donde no los hay, incluso algunos todavía están en proceso de contratación, hay que decirlos. Yo creo que le sumo al diagnóstico, estoy de acuerdo, no ha podido ser el modelo que queremos porque pasa por ahí. Por eso es necesaria la reforma, para que no tenga que pasar por ahí. El modelo de intervención tampoco funciona. Hoy el gobierno opera con el modelo que existe, por eso es falso decir que hoy ya hay experimentos o pilotos de lo que sería la reforma a la salud porque operamos bajo el mismo sistema. Las intervenciones son un fracaso también porque no hay dientes en la superintendencia, porque el modelo es así. Las EPS todas van en decaimiento. Fíjense ustedes, revisen números, informes de la Contraloría, intervención de Saludcop, tal vez la más visible. En el proceso de recibir, de intervenir Saludcop y entregarla luego al proceso de Medimás se perdieron 6 billones de pesos. 6 billones de pesos en una EPS. En una EPS, hay informes de la Contraloría, 2014, 2015, sobre el proceso. El modelo de intervención en este modelo de salud tampoco funciona. Y no le funciona ni a este gobierno ni le funcionó a los anteriores. Y este gobierno es comparado con los anteriores, el que menos ha liquidado y menos ha intervenido EPS. La intervención no se la inventó este gobierno. Entonces, no poner eso en el debate pues dificulta que lleguemos a acuerdos sobre cómo solucionar los problemas de fondo. No aceptarlo impide que resolvamos problemas de fondo. Definitivamente necesitamos hospitales, digamos, sanos financieramente, operativos, con gerentes idóneos. Los científicos, ahí está la comunidad científica, los médicos, las enfermeras, ahí están, pero las gerencias terminan acabando los hospitales. Sumado a una deuda acumulada de las EPS, pues tenemos el cóctel perfecto para que la red hospitalaria tampoco funcione y necesitamos solucionar eso para que ese más vulnerable que depende de la red hospitalaria pública, pues efectivamente goce del derecho a la salud, tenga garantía del derecho a la salud. Ahí tenemos una discusión claramente de modelos, de formas. Yo personalmente veo oportunidades para el sector privado, principalmente en atención. Nadie ha dicho que aquí vamos a intervenir clínicas ni nada de eso, es un vaticinio que hace Andrés, pero nadie ha dicho absolutamente nada de eso. Aquí se ha aceptado que el modelo de atención va a seguir siendo mixto, pero pues ahí hay una opción, pero discutámoslo y pongámonos de acuerdo. Yo personalmente creo que no podemos irnos con pañitos de agua tibia para un problema estructural de 30 años. No es que duramos 30 años construyendo el modelo de salud perfecto, al contrario, duramos 30 años en detrimento del modelo, de un modelo de salud que seguramente sonó muy lindo hace 30 años, pero realmente hoy es un fracaso. Bueno, y con este mensaje para cerrar, senadora Paloma, yo quisiera que nos dejaras un mensaje en cuanto al consenso que necesitamos frente al sistema. Vea, no, yo arranco por decir que no es verdad que el modelo de salud haya sido un fracaso. Usted está confundiendo dos cosas. Con todo respeto,
Decir que al modelo de salud le hacían falta recursos todos los años no significa que tenga una crisis estructural. Ese problema lo tienen los modelos de salud de todo el planeta Tierra, porque cada vez la demanda por salud aumenta y porque los servicios que van apareciendo son más costosos. Ese problema lo tienen en Inglaterra, lo tienen en Canadá, lo tienen en todas partes del mundo. De manera que un sistema de salud que al final del año estuvo perfectamente calibrado no significa que es que porque le hizo falta plata el modelo estaba en crisis. Eso no es verdad. Tan no estaba en crisis que aquí tuvimos la pandemia y los colombianos nos vacunaron a tiempo, nos atendieron en unidades de cuidados intensivos a todos sin distingo de ningún tipo de clase social, a diferencia de lo que pasó con todos los vecinos. Y otra cosa es la crisis en la que nos tiene este gobierno. Esto sí es una crisis y es una crisis voluntaria buscada por el gobierno, que es cortarle la transferencia de recursos, que es como la sangre con la que se mueve el sistema. Y usted decía que es escandaloso hablar del problema de Salud Cop. El problema de Salud Cop se perdieron 6 billones de pesos. Imagínense, en esta transición de las EPS intervenidas, entre junio del 22 y marzo del 25, las EPS intervenidas perdieron 10 billones de su patrimonio, Pero no solamente eso, la nueva EPS tiene un patrimonio negativo de 7.4 billones de pesos. La deuda del sistema ha crecido hasta llegar a casi los 26 billones de pesos. Esto es una crisis, no lo que teníamos antes. Y es una crisis provocada por el gobierno. Pero además, entonces nos hablan del problema de los hospitales públicos y dicen, es culpa de las EPS que no les pagan. Falso, es culpa de la ladronería de la clase política a la que le entregan los hospitales. Hay que ir a ver los hospitales públicos de este país, llenos de contratistas y amigos de los alcaldes y de los gobernadores. Eso no lo dice la ley 100. Mucha pena me da. Esos son esas corrupciones que le han ido metiendo. Y entonces, en vista de la crisis de la salud pública en el país, nos dicen, ahora volvamos todo público, ahora que todo lo administre lo público. Es como si Colombia no hubiera ya tenido salud pública, querido representante. Caprecom, a mí me tocó ver la gente del departamento del Cauca, de donde soy yo, que los políticos les cobraban para que les pagaran las facturas de miles de millones de pesos que le debían a las clínicas y a los hospitales. Y eso lo sabemos todos en el suroccidente. Y entonces ahora nos dicen que la solución es que todo lo administren los políticos y que eso va a funcionar, que es que nosotros no queremos entender la maravilla que nos proponen. No, yo creo que aquí tenemos que ser muy serios, pero también les quiero decir algo. Yo tengo la certeza absoluta de que ustedes van a aguantar y van a llegar al 26, vivos. Y entonces vamos a hacer lo que se necesita hacer, que es el Estado Nacional a través de deuda pública va a reconocer lo que se le debe a las clínicas, los hospitales y las EPS para que ustedes puedan salir a la banca privada a refinanciar todo el sistema. Vamos a garantizar contratos de estabilidad, de prestación de servicios largos con garantía de calidad que tenemos que certificar y vamos a recuperar el sistema de salud, haciéndole los ajustes que necesitamos, en especial la asimetría de riesgo. Vamos a volver en la UPC diferenciada por el paciente, no que se paga lo mismo por el paciente joven y sano, sino que vamos a pagar más por el paciente enfermo, para que las EPS peleen por los pacientes enfermos y más bien le pongan atención al cuidado de la enfermedad. Lo segundo, necesitamos garantizar que este país tenga más médicos y más enfermeras y más especialistas, no mandándolos a caminar en equipos básicos, sino garantizándoles buenos ingresos y garantizando que haya unos mínimos para que ningún médico ni ninguna enfermera gane menos, no se los lleven para el exterior y podamos generar nuevo talento. Y finalmente, una cosa que es prioritaria para el sistema, hay que llevar la salud a las regiones apartadas, que no se ha llevado no porque no se haya querido, sino porque ha sido difícil. Aquí se trató con el modelo de las EPS y fracasó. Se hicieron durante el gobierno Santos todas las EPS con monopolio regional, que tampoco funcionó. Y lo que necesitamos es entender que hay que usar la tecnología. Nosotros necesitamos muy buenos puestos de salud, bien dotados, que nos permitan atender infartos, fracturas, que puedan tener un especialista conectado virtualmente
que atienda y resuelva, y la movilidad garantizada para los casos difíciles. Yo creo que en los temas de salud hay mucho que hacer, pero también les quiero decir algo. Yo sí me siento muy orgullosa del sistema de salud colombiano que ustedes representan. Este país ha tenido mejor salud que servicios públicos, ha tenido mejor salud que transporte público, ha tenido mejor salud que educación, ha tenido mejor salud que vivienda. Ustedes han dado ejemplo de que los colombianos somos sobresalientes en la prestación de salud y los vamos a defender. Y en el 26 vamos a sacar el sistema de salud adelante, porque tengo la certeza que ustedes no se van a dejar vencer. Bueno, ustedes tienen acá una tarea muy difícil. Espero que logremos tener este consenso y por eso también les pido un aplauso para los panelistas. Gracias. Agradecemos a nuestros congresistas por hablar sobre salud en el marco de nuestro evento y por supuesto de cara a las elecciones. Con esto les damos paso al almuerzo. Recuerden, claustro de las ánimas a las 2:30 en punto. Seguimos con nuestra agenda. Los esperamos en este mismo lugar para seguir compartiendo ideas y experiencias. Los esperamos a las 2:30 de la tarde.